Gracias por continuar con nosotros. En Enfoque Matinal ahora queremos poner en perspectiva un tema que en las últimas horas ha sido muy preocupante. Estamos hablando de las muertes por alcohol adulterado, pero a eso queremos agregar también las mezclas que hay ahora. La gente tratando de enfrentar el coronavirus, pues ha tenido mucha innovación, mucha puede pasar la prueba, pero otra tanto puede caer en intoxicaciones. Así que vamos a invitar a Jesús Boadas. Jesús es médico especialista en toxicología clínica, una especialidad que entonces viene al dedo con este tema. Buenos días, Jesús. Sí, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, esperando aclarar cualquier inquietud que tenga la población y para ayudar, para aportar en este sentido. Así es, gracias por aceptarnos. Jesús, vamos a empezar por el alcohol, porque los dominicanos gustan mucho del alcohol y parece que no sé suficientemente consciente del tema del alcohol adulterado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la composición que distingue el alcohol de consumo de ese adulterado que hace que el adulterado sea tan tóxico, tan mortal? Sí, aquí hay un detalle importante. Normalmente en el proceso de elaboración de esas bebidas, hay una parte en donde está involucrado el contacto con la madera en el almacenamiento y en la destilación. Y muchas veces ese material desprende sustancias tóxicas como el metanol, que es lo que en este caso está afectando el clerén, que es lo que hemos visto en estos días. Ahí lo que sucede es que fíjense que ese metanol es tan tóxico que tiene otros usos, como por ejemplo como combustible, forma parte también de la mezcla de la gasolina y de otras sustancias que sabemos que son bastante tóxicas. Entonces ya podemos ver qué tanto impacto puede tener en el organismo. Entonces, básicamente el metanol lo que hace es afectar el hígado, afecta el sistema nervioso, afecta los nervios oculares, por eso es que también muchas de estas personas llegan a perder la visión. Sí, sí. A propósito de eso, ¿cómo se da ese daño al organismo? ¿Tiene un plazo de horas? ¿Y cuál es la diferencia que hace que gente pueda sobrevivir y gente muera? ¿La carga en el cuerpo de alcohol o la resistencia del cuerpo? ¿Qué hace que para uno sea de muerte total? Sí, ahí lo que sucede al principio, cuando la persona ingiere la bebida que está contaminada, por cierto, esa contaminación se produce si no se observan, si no se mantienen las medidas de calidad. Y entonces hemos visto que aparentemente estas bebidas que han estado utilizando en estos días son bebidas que no tienen ese seguimiento, que no tienen digamos, permisos sanitarios, en fin. Entonces son de elaboración artesanal, casera, y por supuesto no siguen pues todas esas medidas necesarias para evitar la contaminación. Entonces, lo que sucede con el metanol en este caso es que al llegar al hígado, como casi todos los químicos que nosotros ingerimos, al llegar al hígado, eso pasa por un proceso de metabolismo. Y en ese proceso se generan algunas sustancias que son todavía más tóxicas que el mismo metanol, y eso es lo que produce el daño. Entonces, por eso es que muchas veces no se ve el daño de inmediato, sino que pasa un tiempo, unas horas, mientras eso se metaboliza, y entonces se empiezan a producir todos esos elementos más tóxicos, y eso empieza progresivamente a hacer daño. Al O sea, principio, el cuerpo metaboliza eso convirtiéndolo en un veneno. exactamente. ¿Qué reacción química hay en el cuerpo? Sí, ya el ¿Qué es lo que se metanol produce? ya el metanol es suficientemente tóxico, ¿no? Pero cuando pasa por el hígado, el hígado hace unas modificaciones químicas en su estructura y lo convierte en otros productos como el formaldehído y el ácido fórmico, que son todavía mucho más tóxicos y son los que principalmente causan el efecto a nivel de los nervios ópticos y causan ese problema de ceguera. Entonces, al principio,
Por eso es que al principio la persona lo que puede experimentar es como una resaca muy fuerte, o sea, más fuerte de lo normal, con mucha náusea, mucho dolor de cabeza, mareo, en fin. Pero es alrededor de las 48, 72 horas después, es cuando esos productos empiezan a hacer un mayor efecto y es cuando se empiezan a presentar los síntomas graves. Y supongo Ahora, que ya a esas alturas, Jesús, entonces ya el daño es irreversible. ¿Podría ser? ¿Se podría decir así? no, se puede revertir, pero siempre y cuando se tomen las medidas correctas, tanto del punto de vista de la persona como del punto de vista médico, en donde pues lamentablemente aquí en el país no existe un centro, ni siquiera una unidad dentro de un hospital que esté especializada en el tratamiento de intoxicación. Y no estamos hablando solamente del Cleren, que es lo que está ahora en la palestra, sino aquí ocurren una serie de intoxicaciones por productos de plaguicidas, por productos químicos que se utilizan en la industria de la agricultura, todas esas personas que tienen intentos de suicidio con venenos, todo eso, debe existir un centro o una unidad especializada para el tratamiento de esos pacientes. Entonces, a eso me refiero. La persona debe acudir a un sitio, no solamente el daño que genera el tóxico, sino también lo preparado que esté la persona y el personal médico que lo atiende para poder enfrentar ese evento. Entonces, retomando un poquito la respuesta a la pregunta que me habías hecho, una vez y continuando con la evolución de eso, entonces, una vez que pasan esas 72 horas, 48 horas, empieza a provocar los síntomas graves, ¿ok? Dependiendo entonces, ¿dónde va el otro factor? Dependiendo de la carga, de la cantidad de alcohol que esa persona haya ingerido. Entonces, puede ser que haya tomado pocas cantidades, pero durante muchos días. Entonces, ese efecto se va acumulando y al final termina en un desenlace bastante grave o fatal. O la otra opción es si la persona tomó una o dos veces nada más, pero en grandes cantidades, eso también va a generar una gran cantidad de metabolitos, de productos más nocivos, que terminan entonces también produciendo desenlaces graves, pues como lo que hemos visto en los últimos días. Ahora hay tantas circunstancias parecidas que sería interesante compartir con la gente. ¿Qué puede hacer cualquiera que ve a un intoxicado? ¿Cuáles pueden ser los primeros auxilios mientras se llega a un centro de salud? Sí, como vemos, los primeros signos de alarma, los primeros signos de importancia son lo que es esa, primero que nada, hasta el momento, solo lo hemos visto aquí en el país con Cleren. Eso no exime, no quedan exentas otras bebidas que se puedan adulterar ya incluso no de manera accidental, sino deliberada. Entonces, el primer signo de alarma, como dije, una resaca muy fuerte, con muchos síntomas, con mucha náusea, con mucha dificultad para mantener el equilibrio y dolor de cabeza muy intenso. Y pues ya al día siguiente, a los 2 días, deterioro de la visión. Eso es un elemento clave que tiene que darle una alarma para que la persona pueda acudir a buscar ayuda médica. Como le dije, y como Jesús, hemos una visto, pregunta. ¿Ese deterioro de la visión será transitorio o definitivo? eso si no se corrige rápidamente en las primeras horas, cuando comienza, eso puede ser definitivo. O sea, la persona puede quedar ciega o puede quedar con una visión muy baja para, para siempre. Entonces, esos son los signos de alarma que deben llevar a la persona a acudir a un centro de salud. Ese centro de salud debe ser, como ya dijimos, que las manifestaciones son bastante graves, tiene que ser un centro de salud grande, o sea, un centro de salud de alta complejidad, un hospital grande, de estos hospitales universitarios que tengan especialistas, terapia intensiva, etcétera, porque no vamos eso es un caso que no se va a poder manejar en un centro de atención primaria, por ejemplo, o en una clínica pequeña, en fin. Entonces, ya allí, pues el personal médico debe estar al tanto y debe estar capacitado para diagnosticar
y para poder tratar adecuadamente a los pacientes. Me quedé con la pregunta, Jesús, de si hay alguna recomendación de primeros auxilios. Aquí lidiamos mucho con intoxicaciones de fumigaciones, pasa frecuentemente en los entornos escolares, intoxicaciones masivas. ¿Hay alguna respuesta inmediata que pudiese hacer la gente y que suponga una colaboración para la salud de ese paciente? Ok, eso va a depender del tipo de intoxicación, ok. En lo que estamos actualmente, o sea, lo que estábamos hablando hasta hace ratico del Cleren, ya comentamos que no hay nada, realmente no hay mucho que hacer, sino acudir directamente y rápidamente al médico. Ahora, hay otro tipo de intoxicaciones donde sí se puede iniciar algún tipo de medida en casa, por ejemplo, intoxicaciones por algún producto, en lo que ya mencionabas, de fumigación o este tipo de cosas, que sea de contacto externo a través de la piel o a través de la respiración, pues la persona, una buena medida de inicio es el baño, es bañarse muy bien con agua y jabón para eliminar esos restos del tóxico. Esa ropa debe ser guardada en fundas plásticas para evitar que otra persona también inhale o tenga contacto con esa superficie que está contaminada, y eso pues evitaría otra intoxicación. Igual, esas personas que van a atender al afectado, pues no deben protegerse de la misma manera para evitar alguna complicación. Hay otro tipo de intoxicaciones en donde, por ejemplo, una de las más frecuentes, por ejemplo, en niños, ahora que estamos en un momento en donde donde los niños están gran parte del día en casa, son las intoxicaciones por Todo productos. el día. Exactamente, son las intoxicaciones por productos domésticos. Eso hemos alertado muchas veces y también los centros toxicológicos a nivel internacional han alertado mucho sobre ese tema en cuanto a la protección y a la prevención que debemos tener con los niños en casa, porque bueno, obviamente mientras más tiempo estén allí, pues también están más expuestos a ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces, una de las más frecuentes, como decía, es por productos domésticos como o sea, los productos de limpieza, detergentes, cloro. Anteriormente, hasta hace unos años atrás, 5 o 6 años atrás, se decía que debía inducirse el vómito, pero ya eso no está vigente porque así como hay algunos productos de eso que son irritantes de todo lo que es el esófago, el estómago, entonces eso quema, produce quemaduras y al vomitar, entonces la persona vuelve, o sea, se vuelve a dañar porque al salir vuelve a quemar la mucosa. Entonces Oh. ahí sí, no se puede inducir el vómito ni nada, sino igual, ya en ese caso sí hay que salir rápidamente con el niño, con el afectado, a un centro de salud, para que pueda ser atendido. No puedo Otras de dejar las, de preguntarte, Jesús, porque sí, durante mucho tiempo se ha manejado de calle que un intoxicado es la leche. bueno que beba leche. No, eso es ¿Es un real mito, eso? eso es un mito. Ni leche ni clara de huevo, tampoco. O sea, esos son dos elementos que no alteran en nada el curso de la intoxicación. Al contrario, lo que hace es perder tiempo, un tiempo en el que se puede llevar a la persona a buscar ayuda, pues entonces lo perdemos sacando una clara de huevo o buscando leche para que la tome. Otra de las cosas, y aprovechando también el tema de la cuarentena, y que ahora tenemos tanto interés en mantener las superficies limpias, es el tema también que muchas personas se están afectando con problemas respiratorios, producto de la combinación de algunos productos de limpieza, como el Eso te iba a cloro. preguntar. Hay algunos que son letales. ¿Qué combinaciones no podríamos hacer nunca porque terminan en intoxicaciones o tienen ese gran riesgo? Sí, por ejemplo, el cloro no se puede combinar con otro desinfectante o con otro producto, sobre todo aquellos que contienen hipoclorito, que contienen soda cáustica, nada de eso, ¿ok? No se puede, el cloro no se puede usar en combinación con otro, porque eso genera una serie de gases que van a ser muy nocivos en la vía respiratoria.
Entonces, y también en las manos, donde haga contacto. Y bueno, mucho más si hay salpicaduras en los ojos. Entonces, hay que estar muy pendiente con eso. Aparte de hacer la limpieza, pues hay que tener la precaución de mantener las áreas ventiladas, porque para que ese olor y esa sustancia pues pueda dispersarse y no se quede concentrada en un solo sitio, de manera que sea más seguro su utilización. Tenemos que usarlo porque, bueno, estamos en medio tenemos que usarlo con más frecuencia porque estamos en medio de una situación que nos afecta y que bueno, sabemos que es una medida preventiva. Y una pregunta, a propósito del cloro, que la gente lo utiliza mucho, inclusive para desinfectar alimentos, ¿hay algún buen sustituto con el que se puede evitar el cloro y sus riesgos para la desinfección de alimentos y superficies? ¿Otro producto accesible? Sí, el vinagre también. ¿Prefieres recomendar? El vinagre es un producto bastante bueno. El vinagre es ácido acético. El ácido acético, de hecho, se utiliza en algunas escuelas. Se utiliza incluso para lavar heridas quirúrgicas, heridas de cirugías, etcétera. Entonces, es muy buen antiséptico. Y para lavar los alimentos, sobre todo los vegetales, es bastante bueno y bastante efectivo. El vinagre blanco específicamente, sí, ¿verdad? Vinagre blanco. Vinagre De hecho, blanco. he visto algunas presentaciones comerciales en algunos centros, en algunos supermercados, he visto algunas presentaciones comerciales de vinagre para limpieza de superficie. O sea, que eso Pero en también... realidad, este es un vinagre cualquiera, ¿verdad? Estamos hablando de que ese es un vinagre cualquiera, ¿verdad? Sí, vinagre blanco igual. Vinagre blanco. Bien, pues te queremos agradecer por haber aceptado nuestra invitación, Jesús. Gracias por estos consejos que son muy oportunos. Aquí le pedimos a Jesús Boadas, médico especialista en toxicología clínica. Buenos días. Gracias.